Esta noche sale del aire uno de los noticieros más tradicionales de la televisión colombiana, CMI, dirigido por Yamid Amad. CMI estuvo al aire por 32 años y hoy será su última emisión. 3 décadas en las que se destacó por su compromiso con el país y con el periodismo. Así, hace 32 años, CMI, el noticiero del maestro Yamid Amad, abrió su primera emisión a las 9:30 de la noche. Recuerda nuestro director Juan Roberto Vargas. Y era una escuela de vida, de carácter y sobre todo, lo más importante, de periodismo. Eso fue lo que a mí me enseñó y me dejó ese arranque hace 32 años con Yamid en CMI. Mi experiencia con Yamid ha sido la de mentor, maestro, el hombre con quien yo compartí muchos espacios profesionales. Manuel Teodoro fue el primer presentador y así habla de Yamid. La humildad es una lección de vida y entre otras lecciones aprendí ese de Yamid Amad. Y es que este hombre ha sido padre del periodismo, al menos para 4 generaciones de colombianos, y CMI, una escuela. Fue una casa de formación, de información y además de renovación permanente, porque Yamid Amad en CMI cambiaba todos los días. Que el periodismo, como decía él, no es simplemente un trabajo, sino es algo que a usted le corre por las venas. Él dice, yo no puedo trabajar con gente a la que le corre masato por las venas, sino con gente que sienta, que vibre, que investigue, que averigüe, que le guste tener la noticia primero y bien contada. Parra, Barrera, María Elvira Arango, la Tata Uribe, Daniel Coronel, es un muy largo etcétera de personas que nos encontramos hace 30 años allá. Todos éramos muy chiquitos y todos crecimos bajo la sombra, bajo la mirada, bajo la tutela de Yamid. CMI fue la casa de las chivas. Para muchos, la gran noticia del maestro fue la entrevista que le hizo a Fernando Botero, donde habló sobre la entrada de dineros de narcotráfico a la campaña de Samper Presidente. Lo que yo creo que todo el país entero en este momento se está preguntando es, ¿cuál es la verdad? Con mucha tristeza, porque quiero al presidente Samper, quiero a su familia y lo quiero verdaderamente. Tengo que responder que sí sabía, es la verdad. En CMI, otro grande, Jaime Garzón, hizo de sus personajes y el periodismo una columna de opinión. Que a ver si no se confunde y se crea una estrella de la televisión con toda esta huevonada. Hoy Yamid y CMI son el referente. Y le quiero decir al jefe que misión cumplida, porque hacemos los periodistas que pasamos por esas redacciones un trabajo, creo que aprendimos a hacer reportería de él. Y hasta las generaciones más recientes tienen a Yamid en su alma. CMI es Yamid Amad, no se puede desconectar un canal o una marca de lo que ha sido Yamid, que es sinónimo de creatividad, de trabajo, de liderazgo. CMI me formó, me abrió un espacio para conocer no solo el periodismo de primera mano, también conocer las realidades de un país que necesita estar informado constantemente. Esta noche CMI cierra un capítulo de enseñanzas, oportunidades y principios para muchos. Un ejemplo de que aquí en los noticieros se escribe la historia de un país y para que los errores no se repitan hay que estudiar esa historia. Gracias Yamid, gracias CMI. Un abrazo para Yamid y para todos nuestros colegas de CMI.